Esta historia se titula Herman Baker. Era las 3 de la madrugada de una noche de frío invierno. La nevada que había caído dificultó que Herman Baker llegara a tiempo a las oficinas de la Misión Internacional Vida para Todas las Naciones. Pero milagrosamente lo había conseguido. Le resultaba tan extraño que lo citaran a esas altas horas de la noche. Sin embargo, Herman deseaba con todo su corazón servir al Señor como misionero, y el simple hecho de que le hubieran concedido una entrevista entre tantos candidatos lo había llenado de alegría y emoción. El misionero que finalmente seleccionaran sería enviado a un destino que le parecía una gran oportunidad, no solo por predicar el Evangelio en una zona poco trabajada, sino por hacerlo al lado de uno de los hombres más experimentados en el campo de las misiones. No mandarían a cualquiera, nunca lo hacían y mucho menos en esta ocasión. La secretaria que recibió a Herman tras el escritorio parecía de todo menos acostumbrada a trabajar en un horario tan extravagante, las 3 de la madrugada. La verdad es que el joven aspirante le hubiera preguntado algo de no haber percibido que la molestia, hasta ese instante bien disimulada, en cualquier momento podría convertirse en un desdén o en un amago de enfado. Prefirió callar y esperar. Después de unos minutos sonó el teléfono. La señorita lo contestó. Al principio con un frío "sí, dígame", pero al segundo dio un respingo en la silla y en tono servicial prosiguió. "Buenas noches, Mr. Carrigan". "Sí, señor". "Muy bien, entendido. Sin problema, señor". Colgó y se dirigió a Herman con mayor amabilidad que al principio para indicarle que debía pasar al despacho de enfrente y esperar unos momentos hasta que Mr. Carrigan llegara. Unos momentos se convirtió en una hora. La nieve, pensó Herman, seguro que es la nieve. A las 2 horas dudaba entre marcharse o simplemente protestar ante la secretaria, pero no hizo nada. Luchó encarnizadamente contra el sueño, pero no hizo nada. Además, el frío insoportable de la vieja habitación calaba en los huesos. El silencio reinaba, únicamente roto por el tic-tac del reloj del despacho de Mr. Carrigan. Quizás trabajan a estas horas porque en otros países donde tienen misioneros es de día y siempre están atentos a cualquier llamada. Pero el teléfono no ha sonado en estas 4 horas. La espera daba lugar a cábalas de este tipo y a otras aún más absurdas. Por fin, Herman Baker tomó una decisión. No iba a salir de aquel despacho hasta que el presidente de la misión llegara, aunque tuviese que esperar hasta las 3 de la madrugada del día siguiente. Y lo cierto es que aquella fue su mejor decisión. A las 8 de la mañana apareció Mr. Carrigan. Además, con una sonrisa en la cara y como aquel que empieza cualquier miércoles su trabajo. "Buenos días, vamos a empezar. A ver, haga usted el favor de deletrear su nombre". "B-A-C-K-E-R", contestó el futuro misionero con extrañeza. "Muy bien. Ahora vamos a ver sus conocimientos de matemáticas. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. "Excelente", respondió el examinador. "Voy a recomendarle a la Junta mañana para que sea usted nuestro nuevo misionero. Ha superado la prueba". Ya se pueden imaginar con la cara de bobo que Herman salió de aquel despacho. Tan ensimismado iba que ni a Dios le dijo a la pobre administrativa que seguía allí, aunque algo peor maquillada. Al día siguiente, al reunirse la Junta para estudiar a los diferentes aspirantes, Mr. Carrigan dijo: "Creo que no hay ningún otro como Herman Baker". "Pero William es de los menos cualificados, al menos por su currículum. ¿Por qué estás tan seguro?", arguyó uno de los consejeros delegados. "Me explicaré", prosiguió Mr. Carrigan en tono tranquilizador. "Esta es la base de mi seguridad. Primero, lo probé en su abnegación. Le dije que viniera a verme a las 3 de la madrugada
y dejó la cama caliente para estar ahí. Estuvo esperando, a pesar del frío, sin la menor queja. Segundo, se trata de un hombre puntual, llegó a la hora. Tercero, le examiné en cuanto a su paciencia, tuvo que esperar 5 horas para verme. Cuarto, puse a prueba también su ira, pues llegué sin ninguna explicación por el retraso y empecé la entrevista. No mostró señal alguna de enojo y tampoco hizo preguntas sobre el porqué del incidente. Quinto, mostró también suficiente humildad. Las preguntas que le hice las habría contestado un niño pequeño y no por ello dejó de ceñirse a responderlas con la mayor sencillez. Sin duda, este hombre tiene los requisitos que deseamos en un ministro y merece nuestra confianza para la próxima obra misionera. Un saludo, mis hermanos de California, a los pastores Guillermo y Rita, y especialmente al grupo de varones comprometidos que cada lunes tienen esa reunión de edificación. Soy Juan Carlos Parra, su hermano, que desde Murcia, España, les manda un abrazo, y he querido empezar con esta historia que, por cierto, es real. Es una de esas anécdotas que han quedado en los anales de la historia de la obra misionera y que nos habla de un hombre, en este caso de Herman Baker, un misionero que tenía sin duda un carácter tenaz. Yo diría más, era un golpeador. Y después, al final de este mensaje, te vas a identificar con él y con este término que, bueno, pues me invento y no sé si ni siquiera es muy fiel al diccionario, pero en el espíritu lo vas a captar perfectamente, golpeador. Padre, gracias por este momento de tu palabra, gracias porque tú nos vas a edificar, abrimos el corazón, abrimos el espíritu y queremos, Señor, que tú trabajes en nuestra vida como sabes hacerlo a través de tu palabra. Espíritu Santo, honro tu ministerio y me pongo en tus manos como mensajero, así que gracias por lo que vas a hacer. Ya de antemano te damos la gloria y gracias por estar conectado a través de el internet con mis hermanos de California, Pastor Guillermo, Rita. Bendice a toda la congregación y especialmente al grupo de varones comprometidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mi mensaje se titula Golpea la tierra y vendría a ser como una continuación de un mensaje que el Señor me dio para el amanecer de la esperanza, y vuestro pastor, el pastor Guillermo, me pidió que pudiese también traer la esencia de esta revelación al encuentro de los lunes de los varones. Así que voy a resumir o repasar un poquito de lo que vimos en el mensaje Golpea la tierra y continuaré con algo que el Señor me ha dado especialmente para vosotros. El mensaje está basado en 2 de Reyes capítulo 13 y versículo 17. Allí le dice Eliseo a Jehoás, el rey de Israel: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Amén. En esta porción encontramos una revelación profética. El mensaje se titula Golpea la tierra, por lo que dice en el versículo 18, el profeta Eliseo le dice al rey: golpea la tierra. Pero la revelación profética es la siguiente: en esta escena, en esta victoria contra Aram, hubo una instrucción que a veces parece absurda o loca. Es
algo profético con las flechas. Primero se lanzó desde la ventana una flecha y se llamó esta flecha de victoria. Y luego el resto de las flechas de la aljaba las tenía que tomar el rey Jehoás, y con ellas simplemente el profeta dijo: golpea la tierra, y golpeó la tierra 3 veces. La flecha de victoria representa, flecha de victoria del Señor, dice en el versículo 17, y representa a Jesucristo, a Jesús. Él fue la flecha de victoria enviada desde el cielo. Si pecar, en el sentido literal, es errar el blanco, no dar exactamente en el blanco, Jesús fue una flecha de victoria que dio en el blanco. Jesús fue una flecha que cumplió toda la ley. Él no falló, Él no erró en nada. Él dio 100% en el blanco de la santidad, en el blanco de agradar a Dios, en el blanco de amar a los hombres, en el blanco de servir a la humanidad y dar su vida en la cruz del Calvario. Fue también una flecha de victoria que golpeó al reino de tinieblas, a Satanás, en plena testa, en plena cabeza. De hecho, nos dice en Colosenses 2:15 que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de lo que Dios le dice a la serpiente: te va a herir el hijo, la simiente de la mujer, en la cabeza. Aunque tú le muerdas en el calcañar, te golpeará en la cabeza. Jesús fue esa flecha de victoria lanzada desde el cielo. Nuestra victoria es por Él. Él allí venció al reino de las tinieblas, a los principados, a las potestades. Pero en este cuadro profético nosotros somos las flechas de la aljaba, los hijos de Dios, fruto de ese sacrificio, de esa aflicción. Nosotros somos las flechas de la aljaba. Eso lo dice en el Salmo 127, por ejemplo, versículos 4 y 5, donde allí dice que como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Quién es el guerrero? Es Jesús, que Él murió en su juventud, en la cruz murió en su juventud. Y nosotros somos sus hijos, que nacemos de su costado, de donde salió agua y sangre. Y dice: bienaventurado el hombre, verso 5, que de ellos tiene llena su aljaba. Somos las flechas de su aljaba. También en Isaías 49:2, el profeta, cuando está hablando de su llamamiento, dice: ha hecho mi boca como espada afilada, me ha hecho también como saeta escogida o bruñida, en su aljaba me ha escondido. Así que el Señor, el Padre, lanza la flecha de victoria, que es su Hijo Jesucristo. Pero nos deja a nosotros aquí en la tierra para continuar con su obra, continuar con el propósito de salvación y establecer la victoria de Jesús. Así que somos las flechas de la aljaba que el Padre toma y con ellas quiere golpear la tierra. Así como Jesús es una flecha de victoria, cada uno de nosotros también tenemos que ser flechas de victoria. Pero hemos de saber golpear en el Espíritu. Estoy compartiendo la esencia de esta revelación: golpea la tierra. Hemos de saber golpear en el Espíritu. Hay varias formas de golpear en el mundo espiritual, de ser golpeadores, golpear en el mundo espiritual. Una de ellas es el golpear de la oración. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El golpear de la oración. Lucas 11, del 5 al 10. Está también el golpear de la adoración, lo que yo llamo adoración golpeante, porque como golpe de espada, de la vara del Señor, es el tambor, es el arpa. Isaías 30:32 dice que cada golpe de la vara que el Señor descargue será con tamboriles y arpas, cuando con batallas de altura peleará contra ellos. La palabra allí es batallas con ofrenda mecida. La alabanza y la adoración son un golpe en el mundo espiritual. Un golpe, una ofrenda mecida para Dios, para agradar y para adorar a Dios. Pero también son un golpe
contra el mal, contra el reino de las tinieblas. La adoración, el golpe de la guitarra, del tambor, del pandero, de cada instrumento, nuestras propias cuerdas vocales. Nosotros somos instrumentos de alabanza y hay victorias que se ganan simplemente con nuestra alabanza. Está también el golpe de confesar la palabra de Dios. En Proverbios 12, 18 dice que hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Si hablamos la palabra de Dios la confesamos por el Espíritu, ¿verdad? Es una espada no que hiere para mal, como las palabras sin tino, no. Es una espada que da vida, es la espada del Espíritu que sana. Es una palabra que en lugar de matar, salva. La palabra tenemos que confesarla, son golpes de espada, son golpes de vida al proclamar la palabra de Dios. Y también enseñé y enseño en esta hora sobre el golpear profético. El simple pasaje que hemos leído, vemos que hay actos proféticos que Dios nos manda hacer y que tienen un impacto en el mundo espiritual. Estos golpes de las flechas, lanzar la flecha de victoria, lo que hizo Eliseo con Jehoás y otros actos proféticos como cuando Elías golpeó con su manto el Jordán y se abrió, y luego también lo hizo un poco más tarde Eliseo, su sucesor. Golpes que son golpes proféticos. Nosotros a veces ondeamos bandera, el Señor nos manda en nuestra intercesión a ondear bandera y esos golpes, a tocar shofar, en fin, a hacer cosas, a ir a un lugar determinado y desde allí interceder. Hay que obedecer porque tiene un impacto esos golpes. Golpe, hemos visto, de oración, de intercesión, golpe de alabanza golpeante, el confesar y el predicar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Son golpes de vida y los golpes proféticos. El Señor nos ha llamado a ser golpeadores. Y aquí ya entro en lo que Dios me ha dado para vosotros, queridos varones comprometidos y todo el que está viendo este mensaje. La instrucción del profeta fue, con esas flechas que quedaban en la aljaba, golpea la tierra. Pero fíjate que no le dice ni el por qué, ni el para qué, ni cuántas veces. Solamente le dice Eliseo a Jehoás: golpea la tierra. El rey tenía que tomar las flechas y hacer su parte. Eliseo podía haberlo hecho, pero el rey tenía que hacer su parte. Así como nosotros ahora, Jesús hizo su obra. Él es la flecha de victoria, pero ahora nos toca a nosotros seguir con su obra en la tierra. No podía hacerlo todo Eliseo, no lo puede hacer todo tampoco Dios. Si te das cuenta, en este momento el rey Jehoás estaba siendo probado. ¿Qué debía, desde mi punto de vista, o ahora que nosotros tenemos la ventaja de saber el principio y final de la historia, qué debía haber hecho el rey Jehoás? Pues haber golpeado hasta que Eliseo le dice ya es suficiente. O haber golpeado hasta que se cansa de golpear. O haber golpeado hasta que rompe las mismas flechas por esa insistencia. Porque la instrucción fue golpea la tierra y Eliseo no dijo nada más. Y lo que estaba sucediendo allí era algo profético. Pero dice en el versículo 18 y 19, él la golpeó 3 veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora solo 3 veces vencerás a Aram. Ahí se queda el relato, no sabemos cómo sigue, pero yo me puedo imaginar que quizás Jehoás le podía decir al anciano profeta: bueno, si yo hubiese sabido lo que esto representaba, si me hubieses explicado mejor, Eliseo, pero solo me has dicho golpea la tierra, pues yo la he golpeado 3 veces. Y quizás Eliseo podía haber contestado: Jehoás, solo se te dijo golpea la tierra y tú has manifestado en este acto tu falta de fe o tu falta de constancia.
o de generosidad, o tu falta de ánimo en lo que está pasando. En definitiva, esto tenía que reflejar tu capacidad, tu carácter, tu capacidad para enfrentar a los enemigos, para la batalla. Estamos en un tiempo de guerra, mis hermanos, en un tiempo de guerra impresionante. Yo creo que estamos en la gran batalla de nuestra generación y que son ya las guerras de los últimos tiempos. Quizás el principio del fin, no lo sé, pero de los últimos tiempos sí que estoy seguro. Tenemos una guerra en el ámbito de la salud con todo lo que ha significado la pandemia, una guerra espiritual incluso en cuanto a la fe, en cuanto al ánimo. Hay una oposición, hay un desgaste. En la economía hay también, están siendo afectadas las economías y una crisis que anuncian puede ir a peor. En el ámbito de la familia también una guerra, de la política, tanto aquí en España como ustedes en Estados Unidos y en otras muchas naciones. Todo está siendo sacudido. Hay una guerra en los medios de comunicación, ya no sabe uno a quién creer, hay una manipulación, tantas estrategias del mal como distracciones, tentaciones que las tenemos simplemente en el teléfono, en la publicidad y en tantas influencias a nuestro alrededor. Estamos en días como en esta historia de una guerra en todos los ámbitos, una guerra que debemos saberla plantear desde un punto de vista espiritual. Y Dios precisa de varones comprometidos. Alabo al Señor por la constancia del pastor Guillermo cada lunes de estar ministrando a los varones. Dios necesita hombres comprometidos con Él, con su reino, que no se detengan. Jehová se detuvo 3 veces, pum, 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 y dice la Biblia, se detuvo. Y Dios dice que no te detengas. Dios dice que no tires la toalla, que sigas golpeando. Sigue buscando a Dios, sigue luchando contra el pecado, sigue golpeando al pecado, sigue, no te detengas, sigue amando a tu esposa, sigue golpeando en tu ministerio, predicando el evangelio, sirviendo en el ministerio que Dios te haya dado, sigue golpeando con tu oración, con tu intercesión, sigue evangelizando. Dicen que para que una persona se convierta, hay estudios que hablan de que el promedio es que se le predique el evangelio hasta 7 veces y por fin rinde su corazón al Señor. Sigamos evangelizando. Nunca sabemos si esa es la 7ª vez para alguien. Sigue invirtiendo en tus hijos, en tus nietos. No es fácil ser familia, no es fácil en estos días criar, educar y levantar una nueva generación. Pero sigamos golpeando. No nos cansemos, no nos rindamos. Sigue siendo un buen trabajador, alguien tenaz como Herman Baker, alguien constante. Dios está trabajando en nuestro carácter para que seamos hombres que van la segunda milla, que siguen, que no se detienen, que persisten. Si la instrucción es golpea la tierra, dice el Señor, golpea la tierra, sigamos golpeando la tierra. ¿Sabes algo que he aprendido? Dios solo le entrega el manto al que sigue golpeando. A veces el Señor, como en la historia que te he contado de Herman Baker, prueba nuestro carácter, prueba nuestra perseverancia. Eliseo fue probado. ¿Os acordáis cuando Elías le decía, quédate aquí? Estaba probando Dios que él seguía, que él no se detenía, que él continuaba. Dios te va a entregar probablemente muchas cosas, porque si somos fieles en lo poco nos va a poner en más. A cada uno de nosotros tiene planes, pensamientos, responsabilidades, asignaciones, un ministerio quizás. Pero Dios no entrega un manto a alguien que no sabe golpear, solamente al que sigue golpeando. Y Eliseo, después de que siguió detrás de Elías y siguió golpeando, siguió persistiendo, por fin recibió el manto y golpeó el Jordán y se abrió el Jordán. ¿Sabes? Quizás nos vamos a morir
golpeando sin ver plenamente el fruto de nuestro esfuerzo. El Señor nos ha dejado una tarea: evangeliza, ora, sé sal, sé luz, sirve, ama, continúa lo que mi hijo comenzó, lo que la flecha de victoria comenzó. Tú sigue golpeando la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer, y quizás nos vamos a morir sin ver promesas cumplidas. Pero el Señor te dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No siempre lo que el Señor está haciendo lo entendemos. A veces lo que está pasando aquí, en este caso profético de Jehoás y Eliseo, Jehoás, el rey de Israel, no entendía todo lo que estaba pasando. Pero sí su carácter estaba siendo probado. A veces no entendemos lo que el Señor nos pide. ¿Por qué me pone a trabajar aquí? ¿Por qué me pone a hacer esto? No entiendo. Pero si estás apercibido de que esa es tu responsabilidad, de que Dios te lo ha pedido y te ha puesto allí, golpea la tierra y no te canses. A su tiempo verás el fruto. Una vez un pastor que estaba trabajando en una zona, en un área, y no veía resultados, Dios le habló por un sueño. Y en ese sueño se le manda con un martillo pequeño golpear una gran roca. Y él dice: pero esto es un trabajo enorme y quizás infructuoso. Y la voz de Dios le dice: golpea. Y él comienza a golpear, y apenas hacía nada en la roca. Y cuando estaba por desistir otra vez, el Señor le animaba: sigue golpeando, sigue golpeando. ¿Y sabes qué pasó? Que en el sueño, en un momento dado, en uno de esos golpes, se quiebra la roca. Y cuando despertó, el pastor entendió lo que el Señor le decía. A veces, después de mucho tiempo, por fin viene la victoria, se abre la puerta, se rompe lo que estaba duro, por fin viene el fruto de nuestro esfuerzo. Y en otras ocasiones ni siquiera vemos el fruto, y simplemente quizás Dios está probando nuestro carácter o formando nuestro carácter. Cuenta la historia de un hombre a quien se le dijo: mueve esa roca, y era enorme. Y entonces el hombre se puso a hacer fuerza y no la podía mover. Y después de un rato: no la puedo mover, sigue. Te he dicho que ese es el trabajo que quieras que haga. Empuja la roca. Entonces el hombre sigue empujando la roca, pero la roca no se movía. Y pasa otro rato y otra vez le pregunta al patrón: pero sigue, empuja la roca. Así pasa la jornada y suda el hombre y lo intenta y nada. Y después dice: no, yo no sé de qué ha servido mi día de trabajo, no he movido esa roca ni un centímetro. Y le dice su patrón: ¿y quién te ha dicho que yo quería mover la roca? Lo que quería era ponerte fuerte. Lo que quería era probar también tu disciplina y tu lealtad, tu obediencia. Y muchas veces así pasa con el Señor, que nos dice: golpea la tierra, y Él está interesado en que saquemos músculo, en que perseveremos. Nos está probando para que seamos fieles en lo poco. Pero quiero terminar este mensaje de hoy de golpea la tierra hablándote de algo muy importante, de los 300 de Gedeón. Yo creo que son los días, los tiempos de los 300 de Gedeón, y que ahí hay claves para nuestros días. En la historia de Gedeón, de los 300 de Gedeón, hay tres golpes diferentes. El primer golpe que vemos, el nombre Gedeón significa cortante o cortador. Fueron los golpes para destruir el altar de Baal y la Acera. Esto lo dice en Jueces 6, del 25 al 32. Gedeón golpeó el altar, derribó por mandato del Señor el altar idólatra y cortó, haciendo honor a su nombre, cortador o cortante, cortó el ídolo, la Acera, que estaba junto al altar de Baal. En su lugar edificó un altar Gedeón y lo llamó Jehová Shalom, Dios nuestra paz. Esos fueron los primeros golpes que me llaman la atención. El segundo golpe que me llama la atención en la historia de Gedeón es cuando tuvieron que golpear los cántaros y quebrarlos. Eso fue clave en la victoria, aquel crack de los cántaros. Esos golpes para que
se quebraran los cántaros y hicieron un estruendo de los 300 cántaros en mitad de la noche que se quebraron y después aparecieron las antorchas, apareció la luz. Esto está en Jueces 7, 19 y 20. Debían quebrar los cántaros para hacer el estruendo y para que apareciera la luz en la noche de las antorchas. El segundo golpe, por lo tanto, fue el golpe de los cántaros. Y el tercer golpe sí que te lo quiero leer. Está en Jueces 7, 13 y 14. Cuando llegó Gedeón al campamento de los madianitas, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. El golpe del pan contra la tienda de Madián, volcándola, aquel sueño que revelaba la victoria de los 300 de Gedeón. ¿Ves los tres golpes? El primero de los golpes es el golpe contra el altar idólatra y contra las aceras, la cera. El segundo golpe, el quebrar de los cántaros. El tercer golpe, el impacto, el golpe del pan rodando que volcó, derribó la tienda de Madián y que representaba la victoria de los 300 de Gedeón. Dios quiere levantar hoy en día, y os hablo con mucha pasión, con mucha convicción, sabiendo que Dios me está hablando también a mí. Dios quiere levantar hoy en día a los 300 de Gedeón, hombres que saben golpear, hombres golpeadores. Y escucha bien, nuestra capacidad de vencer al reino de las tinieblas, de golpear la tienda de Madián y que caiga, estará directamente relacionada con nuestra contundencia para golpear nuestros ídolos, los altares falsos, y para golpear y quebrar nuestro cántaro. Te lo repito, nuestra capacidad de vencer al reino de las tinieblas y de golpear las tiendas de Madián, de todo lo que es del enemigo que viene a robar, matar y destruir. Esa capacidad de vencer y de golpear estará directamente relacionada con nuestra contundencia para golpear nuestros ídolos y para golpear los altares falsos y también quebrar nuestro cántaro, golpear y quebrar nuestro cántaro. Dios, escucha esto, nos llama a ser cortantes como Gedeón, cortar con todo ídolo, golpear cualquier altar que se haya levantado en nuestra vida y que está compitiendo con Dios. A veces la televisión, el mismo teléfono puede ser un altar. A veces podemos poner en un altar nuestra propia familia o nuestro propio trabajo, que sea un ídolo, el dinero, cosas que compiten con Dios, a las que le estamos dando nuestra dedicación y nuestra atención y eso está restando a que podamos ser esos adoradores que le dan el todo a Dios, que aman con todo a Dios y que ponen al Señor primero. Dios nos está llamando a cortar, a ser radicales y golpear esos ídolos y en su lugar levantar el altar para Dios, el altar que nos va a traer shalom, paz a nuestra vida, a nuestro hogar y por qué no también a la iglesia. Y también cada uno de nosotros tenemos que golpear nuestro cántaro. Ahora abundaré un poco más en esto. Pero el mensaje que Dios trae golpea la tierra. Escucha bien, nuestra victoria sobre la carne y el quebrantamiento también medirá la capacidad de golpear y vencer. O sea, la iglesia va a tener un impacto indudablemente. Vamos a golpear la tienda de Madián, pero así será el impacto, tal y como seamos capaces de vencer nuestra carne, el pecado y de vivir en quebrantamiento. Quiero explicar un poco cómo yo entiendo esto de golpear al viejo hombre. Y usando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. En la mitad del verso 26 dice: de esta manera peleo,
no como dando golpes al aire, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo habla aquí 2 veces de golpear, dar golpes al aire versus golpear su propio cuerpo. Y en 2 versículos o en unas pocas frases que están pegaditas, el apóstol usa 2 verbos diferentes para golpear. Cuando habla de que yo no peleo dando golpes al aire, yo no peleo así dando golpes al aire, usa la expresión dero en griego, que es un simple azotar o flagelar. Pablo dice, yo no estoy jugando, yo no estoy como el que da un azote al pecado, el que da un simple flagelo a la carne, porque entonces no tengo la suficiente contundencia y es tan ridículo y estéril como golpear el aire. No, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Eso nos habla de la disciplina de Pablo, pero usó para golpeo mi cuerpo otro verbo que tiene mucha fuerza, es el verbo hupopiazo. Hupopiazo es golpear bajo el ojo, se puede traducir como golpear bajo el ojo, noquear a un rival en el argot pugilístico y también subyugar. Entonces Pablo está diciendo, yo golpeo con un knockout a mi cuerpo y lo hago mi esclavo, lo subyugo. Y es que Pablo había aprendido, algo que también nosotros debemos aprender, que había aprendido que él no podía vencer a su propia carne. Que el viejo hombre, como dijo Lutero, ha intentado ahogarlo pero sabe bucear. Que el viejo hombre, por medio de flagelos, por medio de un azote de religión, de ciertas disciplinas, humillación de uno mismo, no es suficiente, es una pérdida de tiempo. Él sabía cómo golpear a la carne. ¿Y cómo golpear a la carne? Pablo tomaba la victoria de Cristo, el knockout de la cruz del Calvario, y por la fe lo aplicaba. ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo practico yo? Yo creo que en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, allí estaba yo con él siendo crucificado. Y que al pecado de Juan Carlos Parra, al viejo hombre con el que yo nací en iniquidad y se desarrolló el pecado en mí, pues bien, ese viejo hombre, Cristo le dio en la cruz del Calvario el knockout, el golpe mortal, el golpe definitivo, y que Él me da esa victoria. No solamente me perdona el pecado, me da la victoria sobre el viejo hombre, sobre el pecado, para que no me venza, para que no se enseñoree de mí. Entonces cada día yo jupopiazo, tomo ese golpe de Cristo y someto este cuerpo y someto el pecado y someto el hombre viejo para vivir en la victoria de Cristo Jesús. Entonces Pablo había aprendido a vencer por la fe, por la gracia, por lo que Cristo había hecho en su propia vida. Y digo que esto debe ser algo diario. ¿Por qué? Porque cada día tenemos en la tierra una batalla. Es una batalla de toda la vida. A muchos de nosotros nos gustaría que esta pelea contra el mal fuese de esas rápidas que uno puede ver en una película o en el boxeo, un knockout rápido, ¿verdad? Y ya. Pero no es así. Es una pelea más bien a los puntos. O sea, nosotros vamos a tener que golpear cada día. Golpea la tierra. Sigue. Persevera. Sé tenaz. Como Herman Baker. Persiste. No te rindas. No tires la toalla. Sigue golpeando. Sigue haciendo bien lo que Dios te ha llamado a hacer. Orando, intercediendo en tu ministerio. Adorando. Diciéndole no al pecado. Golpea tu cuerpo. Y también vamos a ser golpeados porque estamos en una batalla y hay un enemigo que es muy real, Satanás, y peleamos contra poderes de este mundo de tinieblas y vamos en contra de la corriente. Así que vamos a ser, golpeamos y vamos a ser golpeados, pero la victoria
ya está segura, nos la ha dado Cristo Jesús. Tenemos ese ánimo que somos más que vencedores. Así que quiero terminar diciendo esto. Golpes son parte de la vida del cristiano. Golpes son parte de la vida del cristiano. Si al olivo verde lo golpearon, y de qué manera lo golpearon, y fuera necesario que él recibiera aquel castigo para proveernos la salvación, cuánto más a nosotros, sus seguidores, que somos enviados por él. Si al Señor lo golpearon, a nosotros, las ramas secas, los enviados por él también. Entonces vamos como cristianos a tener la piel curtida en esto. Vamos a recibir golpes, o bien porque estamos en una guerra contra el mal, contra el pecado, contra nosotros mismos, o bien porque vamos a ser perseguidos. Pablo fue golpeado, Esteban fue golpeado, de hecho apedreado, Jesús fue golpeado. Golpeados pueden ser palabras, golpeados pueden ser no solo cosas físicas, sino otro tipo de golpes que incluso son traiciones, que incluso es ingratitud, o que nos murmuren, o que nos rechacen, y otro tipo de golpe. Y eso va a formar parte de la vida de todo cristiano. Pero ¿sabes qué? También Dios mismo nos quebranta en su trato con nuestra vida. Él sabe golpear nuestra vida a través de su palabra, a través de su trato. Recordáis que el apóstol Pablo, él vivía quebrantado delante de Dios, había recibido mucha gracia, y lo abofeteaba un mensajero de Satanás, un aguijón, lo golpeaba. Y había orado 3 veces que el Señor lo quitara, y el Señor le dijo: no, yo lo estoy permitiendo que te abofetee, yo lo estoy permitiendo que te golpee, porque es parte de que vivas quebrantado. Es parte de mi trato con tu vida. Si te mantengo quebrantado, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Él sabe cómo golpear. Dios sabe cómo mantenernos quebrantados y golpear también nuestra vida a través de su palabra, a través de su espíritu. Este mensaje probablemente es un golpe a todo ídolo, es un golpe a la pereza, a la indisciplina, al desánimo, a tantas cosas, y así el Señor nos mantiene saludables y nos mantiene en forma. Me acuerdo de una historia de los días de la revolución industrial en Inglaterra. En una fábrica que debía estar siempre produciendo, de repente se pararon las máquinas y no sabían cómo arreglar. El caso es que llamaron a uno de los mecánicos expertos, que de hecho había estado en la concepción, en el diseño de todo lo que era la maquinaria, y lo llamaron al hombre. Vino a la fábrica y se dedicó a dar paseos, a mirar, a observar, y finalmente el hombre se detiene frente a una gran máquina, saca un martillo de su caja de herramientas, ¡pum! 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 Da 3 golpes y todo se pone en marcha, todos los engranajes, los motores, otra vez la fábrica en funcionamiento, la gente alucinando de cómo esos 3 golpes habían sido tan efectivos. Y va a la oficina del director, extiende, ¿verdad?, el recibo, la factura de su trabajo, y lo ve el director, abre los ojos como platos. Pero vamos a ver, por 4 paseos que se ha dado usted y 3 golpes que le ha dado con un martillo a la máquina, ¿me va usted a cobrar esto? Caballero, responde aquel mecánico, no solo es dar 3 golpes, es saber dónde darlos y cómo darlos. El que nos hizo, el que nos conoce, el que nos comprende, nuestro hacedor, sabe cómo golpear con su palabra, dónde tocar nuestra vida. Él sabe cómo mantenernos también muy quebrantados. Así que aprendamos de Gedeón, el golpe de victoria contra Madián, aquel pan rodando que golpeó la tienda de Madián y ésta cayó. Estaba basado, su fuerza de golpe, de impacto, estaba basada ¿en qué?
en que primero golpearon el altar y derribaron el altar de Baal, derribaron la cera, golpearon lo que se levantaba contra Dios y quebrantaron, golpearon también los cántaros que representa la humillación y el quebranto de la propia vida del hombre. También nosotros, queridos varones comprometidos, si nosotros sabemos golpear el pecado, vivir quebrantados ante Dios, si nosotros también derribamos cualquier ídolo, y como Herman Baker somos esa gente tenaz, esa gente que no se detiene, que no se cansa, solo 3 veces Jehová, y ya. Y Eliseo se indignó y dijo, pero ¿por qué te has parado? Si yo te dije golpea la tierra, sigue hasta que yo te diga para, sigue hasta que no tengas más fuerza, sigue porque solamente lo has hecho 3 veces, la victoria no será total. Cristo venció, Él es la flecha de victoria, pero nos manda ahora a nosotros, sigue, golpea, no pares, no dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra que nos has ministrado. Te doy gracias, Señor, porque aprendemos siempre de ti, Señor, a ser fieles como el Hijo fue fiel. Queremos ser fieles hasta el fin. Ayúdanos, somos débiles, pero gracias porque tú cuando nos dormimos nos golpeas para despertar. Cuando nos desanimamos golpeas ese ánimo apocado, esa indiferencia y, Señor, haces que otra vez la maquinaria de la fe se ponga en marcha. Te doy las gracias, Padre mío, porque nos permites vivir quebrantados para que tu luz se manifieste. Oh Señor, henos aquí en este día. Derribamos los altares del pecado, de la distracción, de la tibieza, de la religiosidad, de la rebeldía, cualquier ídolo, cualquier acera. Queremos que solamente haya un altar para ti donde nos entregamos. Únenos, úsanos, que seamos una iglesia que impacta, que seamos un pueblo que en medio de estos días tiene esperanza y tú nos usas para llevar tu victoria y tu salvación. Jesús fue la flecha de victoria y ahora tú nos llamas a seguir orando, a seguir intercediendo, a seguir alabando, a seguir moviéndonos en lo profético y predicando tu palabra, Señor. Gracias porque golpearemos. Como padres seguimos, como esposos seguimos cuidando nuestra familia, seguimos como trabajadores, porque tú recompensas al que es tenaz, al que es paciente y constante. Gracias, Padre. A ti sea toda honra y toda gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. De verdad que ha sido todo un gozo, un honor el poder estar con vosotros a la distancia, pero gracias a Dios por los medios de comunicación que podemos de alguna manera edificarnos y conectarnos y juntos seguir creciendo. Pastor Guillermo, Pastora Rita, todo el pueblo en California, varones comprometidos, adelante. Gracias por la oportunidad y un abrazo desde Murcia, España, de su hermano y de su amigo Juan Carlos Parra.